Lord, this is a special moment. Gracias, Señor. Este es un momento especial. Gracias que estamos reunidos a través de estos medios. That we are together through this media. Lord, había un tiempo cuando no podíamos hacer esto. There was a time where we could not do this. Ahora tú nos has dado esta tecnología para que podamos conectarnos en cualquier parte del mundo. Now you have given us this technology that we would be able to connect anywhere around the world. Pero como todas las cosas, but like all things, nadie viene a ti si tú no les traes. No one comes to you unless you bring them. Es que te pedimos, Señor, que tú llames a los que tú quieras que se conecten. So we ask you, Lord, to go ahead and call those that you want to connect. Para que puedan recibir esta palabra. So that they can hear this word. Gracias en el nombre de Jesús. Thank you in the name of Jesus. Amén, amados. Vamos entonces a la palabra. Let's go then now to the word, beloved. Vamos a Mateo capítulo 3. Let's go to Matthew chapter 3. Y voy a repasarle lo que habíamos hablado. And we are going to review what we have spoken about already. Y voy a tratar de enseñarles sobre el tema que aquí se está discutiendo. And I'm going to try to talk about the topic that we are discussing here. Acuérdense que estamos leyendo el libro de Mateo juntos. Remember, we are reading the book of Matthew together. Para que usted aprenda a leer la Biblia correctamente. So that you would read the Bible correctly. Especialmente los evangelios. Especially the Gospels. Pero leyendo los evangelios. But reading the Gospels. Uno tropieza con muchas diferentes doctrinas. You stumble with so many different doctrines. Así que vamos a cubrir todo lo que encontremos en el camino. So we will cover everything that we find on the way. Y eso quiere decir que estaremos brincando también a otras porciones de la Biblia. And that means, of course, that we will be skipping over to other parts of the Bible. Pero vamos a usar los evangelios como el fundamento. But we're going to use the Gospels as the foundation. Yo quiero que usted aprenda los secretos de cómo interpretar correctamente la Biblia. I want you to learn the secrets of how to correctly interpret the Bible. Bueno, estamos repasando lo que Juan el Bautista había dicho. We are going over what John the Baptist had said. Quiero que comencemos en el versículo 4. Let's go ahead and start with verse 4. Para repasar, dice, y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. You're in Matthew 4, correct? Estamos en Mateo 3, versículo 4. Matthew 3, verse 4. Amen. Now John himself was clothed in camel's hair and, with a leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. Y salía a Jerusalén y salía a él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provisión de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him, and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. Pregunta. Question. ¿Hay un solo bautismo que se enseña en la Biblia o hay más de un bautismo? ¿Quién me puede explicar? Is there only one type of baptism taught in the Bible? ¿O hay más de uno? Or is there more than one? ¿Quién me contesta? More than one. Dice Daniel, hay más de uno. 4. Yo conozco el bautismo en las aguas y no sé, lo que le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Ok, son dos bautismos, bautismo de las aguas
bautismo del Espíritu Santo. So that's two baptisms, the baptism of the waters and the baptism of the Holy Spirit. Hay otro más, There is one more, que es el bautismo de Juan, which is the baptism of John. que no aplica a nosotros, That does not apply to us porque es lo que estamos leyendo que Juan el Bautista hizo con los hebreos. It's what we are reading about what that John the Baptist did with the Hebrews. Y hay otro bautismo más, And there is one more baptism, que es el bautismo en el cuerpo de Cristo. which is the baptism into the body of Christ. Ahora, oye bien, Now listen well. en Efesios capítulo 4, In Ephesians chapter 4, Pablo dice que hay un solo bautismo. Paul says there is only one baptism. Eso es correcto, pero el contexto en el que él está hablando That is correct, but the context in which he is speaking es en cuanto a la salvación has to do with salvation y la obra de la salvación. and the work of the salvation. Por eso cuando él dice un solo bautismo, That's why he says it's only one baptism. él se refiere al bautismo en el cuerpo de Cristo, He is talking about the baptism into the body of Christ, que es lo mismo que nacer de nuevo. which is the same as being born again. Si cuando alguien diga el bautismo en el cuerpo, está hablando de nacer de nuevo. When somebody says baptism into the body, they are talking about being born again. Bautismo en el cuerpo de Cristo. Baptism into the body of Christ. El bautismo del agua The baptism of the waters es como testimonio. is as a testimony. Eso es lo que hace el creyente. That's what the believer does. Está testificando They are testifying que cuando él entra dentro del agua, that when he goes into the water, es como decir que él fue enterrado juntamente con Cristo. it's like saying that he was buried together with Christ. Y cuando sale del agua, And when he leaves the water, sale en la semejanza de la resurrección he lives in the image comes of out. the resurrection. He comes out in the likeness of the resurrection y sale para tener una vida, para expresar que tiene una vida nueva. And he steps out expressing that he has a new life. Correcto. So para eso el bautismo de las aguas. That is the baptism of the waters. El bautismo de las aguas no salva. The baptism of the waters does not save. Ahora tengo una pregunta. Now I have a question. ¿Puede una persona ser salvo si no se bautiza en las aguas? Can somebody be saved if they've never been baptized In the waters. Yeah. in the water? Yeah, So, I think todo el so. mundo está diciendo que sí. We have many that are saying yes. Eso that es is- correcto. That is correct. Una persona puede ser salva sin haber sido bautizado en las aguas. A person can be saved if they haven't been baptized in the waters. So, vamos a entender entonces qué So we're dijo el gonna- Señor Jesucristo Understand what the Lord said en un pasaje muy importante. in a very important scripture, part of scripture. Se los voy a buscar aquí para que lo puedan leer. I'm going to find it here for you so that you can read it. Este es un versículo bien famoso que sería Marcos 16, This is a very popular verse, which is Mark 16. ajá, y es donde se da la gran comisión. And that's when he does the Great Commission. Y el versículo 14 And the verse 14 dice así, says this way. finalmente se apareció a los 11 mismos, Later he appeared to the 11, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído
a los que le habían visto resucitado. As they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. Versículo 15 dice, y les dijo, aquí viene la Verse gran 15 comisión. says, Esto es lo que se llama la gran comisión. this is the Great Commission. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. And he said to them, go into all the earth and preach the gospel to every creature. No voy a profundizar mucho ahora en la palabra criatura, I'm not going to get very deep into the word creature, pero sí, cuando decimos criatura se refiere a todo lo creado. but when we say creature, we mean everything that has been created. Porque el evangelio se predica en diferentes maneras Because the gospel is preached in different ways a las diferentes creaciones. to different creations. Pero de eso vamos a hablar más después. But we will talk about that a little bit later. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, He el que creyere y fuere bautizado, who believes and is baptized será salvo, will be saved, mas el que no creyere será condenado. but he who does not believe will be condemned. Así que tengo una pregunta. So I have a question. Si uno puede ser salvo sin el bautismo, ¿por qué Jesús aquí dijo el que creyere y fuere bautizado? Específicamente hace énfasis en que sea bautizado. Dice, el que creyere, fuere bautizado, será salvo. Why does it make such an emphasis on him being, I'm sorry, give me 1 minute, baptized when you can be saved without being baptized? ¿Qué ustedes creen? What do you think? ¿Se refería como a volver a nacer de nuevo? Como Muy buen punto. Aguanta eso ahí un momentito. Go ahead, Dan. I say as like a testimony. That's a good point. Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Oigan bien, amados. Listen well, beloved. Todo el mundo interpreta cuando dice y fuere bautizado Everybody, como que está hablando del bautismo de las aguas. everybody interprets the part here, and he who believes and is baptized as if this baptism is talking about the baptism of the waters. Pero acuérdense que Jesucristo dijo But remember that Jesus Christ said que Él venía a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Remember that he said that he was coming to baptize with the Holy Spirit and fire. Y la Biblia dice que hay un solo bautismo. And the Bible says that there's only one baptism. Entonces, si aquí estuviera hablando del bautismo de las aguas como un requisito, So if it would be talking about the baptism of the waters as a requirement, hubiera mucha gente que no tuvieran la oportunidad de ser salvos. there would have been many who would not have had the opportunity to be saved. La interpretación correcta aquí debería ser The correct interpretation here should be el que creyere y naciere de nuevo, he who believes and is born again, que fuera lo mismo que decir fuera bautizado, which is the same as saying and would be baptized, bautizado en el cuerpo de Cristo. baptized into the body of Christ. Eso ahora da más sentido. So it makes a lot more sense. El que creyere y naciere de nuevo será salvo. He who believes and is born again shall Por be eso saved. la segunda parte no dice, mas el That's why- que no creyere y no se bautice, The second part does not say, but if he believes and is not baptized, does not believe, right, and does not get baptized. Sino que lo único que dice es, mas el que no creyere. Simplemente, si no cree, ni siquiera hablemos de bautismo, porque no puedes recibir el bautismo a menos que creas primero. again, because it says here, but he who does not believe will be condemned. It doesn't speak of baptism because if they're not believing, there's nothing else that can be done.
Sí, ¿para qué hablar del bautismo si ni siquiera has creído? Why are you going to talk about the baptism if they haven't even believed? Entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen a los que creen. And then it says, and these signs will follow those who believe in. Ajá. Dice, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. And these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. Hablarán nuevas lenguas. They will speak new tongues. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. La interpretación donde dice tomarán serpientes. The interpretation here that they will that they will take up serpents. No es lo que hoy en día se interpreta. It's not what today and day is interpreted as. Y hay muchos grupos que ven eso como si fuera un reto para tomar serpientes venenosas en las manos y como tienen fe, pues no les van a picar. Many? Did you say many? Yeah, many. There's many that teach that if you take up a serpent, it will not hurt them. And it's like a challenge. Because it's trying to prove whether you have faith or not. Pero entiendan esto. But understand this. Ahí no está hablando de tú tomar una serpiente a propósito. It's not about you taking up a serpent on purpose. La Biblia confirma la Biblia. The Bible confirms the Bible. En aquellos tiempos era más fácil de encontrarte con una serpiente que ahora. In those times, it was a lot easier to find yourself with a serpent than today. Especialmente una serpiente venenosa. Especially a venomous snake. No es que no exista, es que no es tan fácil a menos que te metas en los lugares donde están metidas las serpientes. Amen. Today and day, it's not that easy unless you go to an area where those serpents are found. Todos nosotros salimos diariamente de nuestras casas y nunca estamos pensando a ver dónde me encuentro una serpiente. We all leave our house and none of us is really thinking, where can I find a snake? Ahora uno está pendiente porque uno sabe, si uno vive en un lugar más rural, uno sabe que puede encontrarse una serpiente. And again, it depends on where you are at. There's certain places that it's very easy to find a snake. Pero a lo que se refiere, but what it refers to here, específicamente es porque en esos tiempos, gente que iban a predicar en donde iban eran siempre lugares rurales. Many people that went out and ministered and preached, they would find themselves in very rural areas. El tipo de construcción que hoy en día existe, the type of construction that we have today and day, ha causado que la mayoría de todos estos tipos de animales sean echados fuera y vivan lejos de el medio de los edificios y todo lo demás. Has made it that many of these things are found elsewhere than porque la construcción los ha causado que pierdan su territorio y tengan que irse lejos. Because construction has made it so that they need to find a new home. Se ha invadido el territorio de los animales y pues los animales se van alejando mientras la ciudad va creciendo. If a place where animals live has been invaded, they're gonna go elsewhere. Claro. So, que lo que estoy tratando de decir es, what I'm then trying to say is, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús era diferente. In the times of Paul and Jesus, it was different. Y Pablo tiene una experiencia que tuvo que la Biblia lo declara. And Paul had an experience that the Bible declares. A propósito para que entendamos lo que Jesús dijo aquí. On purpose, so that we can understand what Jesus was saying here. Porque nuevamente, si yo te digo a ti, mira, quiero que vayas por todo el mundo a predicar y tú sabes que hay serpientes, osos, leones, todo tipo de animales que te pueden destrozar en el camino. And you are talking to somebody who's going to go out and minister and you're going to tell them you're going to find this, bears, snakes, all of these things.
because of where they were at. No, no necesariamente que tú se los digas, pero que la gente sepa. Porque, It's not por necessary ejemplo, for you to tell them. People knew. si tú me dices a mí, mira, quiero que vayas de aquí hasta allá a predicar, y yo sé que en el camino voy a pasar por este bosque lleno de todo tipo de animales peligrosos, If I'm going to go somewhere and I'm going to go through an area where you have all of these venomous creatures, si me mandan a predicar el evangelio, if they send me to preach the gospel, pues tal vez yo no voy a predicar ningún evangelio allá porque hay un montón de culebras, y hay esto y hay lo otro. I might say, well, I'm not going to go anywhere there because there's snakes and there's this and there's that. Bueno, lo que Jesús estaba diciendo es, aun cuando tengas una experiencia con alguna serpiente, dice, no te hará daño. And here Jesus Christ is talking as if you go anywhere and you find yourself any of these wild creatures, fear not, they cannot touch you. Si alguien te da algo venenoso para matarte, tampoco tendrán éxito. If somebody gives you venomous to try to kill you, they will not have success. Por eso Pablo, cuando llegó a un lugar que había sido enviado para predicar, That's why Paul had gotten to a place where he had been sent to preach. en el barco que él estaba, In the boat that he was in, había una gran tormenta y el barco se partió en pedazos. there was a huge storm and the boat broke. Ellos naufragaron y que terminaron en la playa de esta isla. They were in the waters for a while and they ended up on an island. Cuando Pablo estaba buscando madera para prender la fogata, When Paul was finding or looking for wood to Sí. make a fire, se le pegó a la mano una víbora, lo mordió. a snake bit him. Y Pablo la sacudió And Paul shook it off, y no le hizo nada el veneno. and the venom did nothing to him. Eso es lo que Jesús estaba hablando. That's what Jesus Christ was talking about. Así que por favor, cuando usted vea gente que hacen un servicio con un montón de culebras y las toman en las manos y bailan con ellas, eso no es de Dios. And if you see a service where you see people taking snakes and dancing with them and the whole thing, know that this is not of God. El último predicador que yo vi haciendo eso literalmente fue mordido y terminó cara a cara con Jesucristo. And the last time that I saw something like this, the preacher that got bit ended up face to face before with the Lord. Así que ya usted sabe a lo que se refiere aquí. So you know what I mean. Ok, así que básicamente So basically, el bautismo que aquí está hablando the baptism that is speaking of here es nacer de nuevo. is being born again. Ahora, si vamos al libro de Hechos, If we go to the book of Acts, encontramos una experiencia diferente. we find a different experience. Esto es la primera vez que se habla del bautismo del Espíritu Santo. This is the first time that is spoken of the baptism of the Holy Spirit. Y no parece estar hablando del nuevo nacimiento. And it doesn't seem to be talking about the new, the born again experience. Exacto. Vamos a leerlo y les voy a explicar. Let's go ahead and read it. Versículo 6 del capítulo 1 de Hechos. Verse 6 of chapter 1 of Acts. Correcto. Oiga esto, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. And he told El Padre them, puso en su sola potestad. and he said to them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own authority. Ahora mira el versículo 8. Now look at verse 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. El problema de esta escritura The problem of this scripture es que el original dice algo un poco diferente. is that the original says something a little bit different. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes en el libro del Evangelio de Juan, If I were to tell you in the book of John, hay una declaración de una experiencia there is a declaration of an experience que tuvieron los apóstoles con Jesucristo antes de que llegara el momento del aposento alto. that the apostles had with Jesus Christ before meeting in the upper room. Jesucristo entró en el cuarto donde estaban los apóstoles reunidos, específicamente los discípulos. Jesus found himself in a place where the disciples were. Si él entró al cuarto donde ellos estaban. He went into the room they were in. Y la escritura dice ahí que él les sopló, les sopló, And scripture there says that he blew, breathed on them, breathed on them, excuse me. y entonces dice que les dijo, reciban el Espíritu Santo. And he told them, receive the Holy Spirit. Siempre hemos visto eso como, bueno, ese fue el momento cuando nacieron de nuevo los discípulos. And here is where we can see that this is where the disciples were born again. Pero en realidad, But in reality, en el aposento alto, in the upper room, había más de los discípulos, habían 120 en total. there was 120 disciples. En otras palabras, no eran solamente los discípulos. Again, it was not just the disciples. Piensa en lo que voy a decir. Think about what I'm going to say. La manera que el original aquí dice, The way that the original here says it, cuando habla de vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, when it speaks about the Holy Spirit coming upon us, no lo dice así el original. it doesn't say it like that in the original. Y el original dice The original does not say que dice cuando haya sido sumergidos en el Espíritu Santo. when you have been submerged in the Holy Spirit, Dice, entonces me seréis testigos. then you shall be witnesses unto me. Hay una diferencia entre decir el Espíritu viene sobre ti a decir tú serás sumergido en el Espíritu Santo. It's very different to say that the Holy Spirit is going to come upon you than you. Can you say that last part? Yeah, being baptized or being submerged in the Holy Spirit. Being baptized and submerged. Amen. Entonces, ¿por qué digo esto? Then why do I say this? Porque nosotros toda nuestra vida como cristianos hemos creído Because our whole Christian lives, we have believed en que, oye bien, en que tú naces de nuevo in that you are born again, y después tienes que recibir la segunda experiencia de el bautismo del Espíritu Santo. and then you have to receive the second experience, which is the baptism of the Holy Spirit. Pero ¿qué si hemos confundido eso? But what if we have confused this? Porque ya sabemos que nacer de nuevo es ser bautizados en el cuerpo. Because we know that being baptized means being baptized into the body. So, cuando aquí dice, y vosotros seréis bautizados, o como dice el original, seréis emergidos en el Espíritu Santo, As the original says, that you shall be submerged into the Holy Spirit. ¿estar hablando de lo mismo? Is it speaking of the same thing? Yo creo que hay la posibilidad I believe that there is a possibility. de que está hablando de una segunda y diferente experiencia. Here it's talking about a second and different experience. Porque, por ejemplo, nacer de nuevo es ser bautizado dentro del cuerpo de Cristo. Because, for example, being baptized is being submerged or
brought into the body of Christ. No, nacer de nuevo Being born again es ser bautizado en el cuerpo. is to be baptized into the water, No, en el cuerpo. into the body. I'm sorry, into the Okay. body. It's all right. En el cuerpo de Cristo. Ahora aquí Now here it says dice ser bautizado en el Espíritu Santo. being baptized by the Holy Spirit or into the Holy Spirit. Into the Holy Spirit. Amen. ¿Ve la diferencia? Do you see the Una cosa difference? es One thing is ser bautizado dentro del cuerpo, to be baptized into the body, otra cosa es ser bautizado dentro del Espíritu. and another thing is to be baptized into the Spirit. Y como ya los discípulos habían nacido de nuevo, And since the disciples had already been born again, no había ningún problema con que tuvieran esta segunda experiencia, there was no problem with them having this second experience. porque la primera experiencia es para nacer, para ser salvo, Because the first experience is for them to be born again, para ser to be salvo. saved, to be saved. Amen. Pero la segunda experiencia es para recibir poder. But the second experience is to receive power. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. It's two very different things. Y él dijo, cuando ustedes sean emergidos en el Espíritu Santo, me seréis testigos. And then he En said, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. when you are submerged into The Holy Spirit. the Holy Spirit, you shall be witnesses to me in Jerusalem and all Judea and Samaria Y hasta el último de la tierra, ¿verdad? and to the end of the earth. Así que podemos también asumir esto, So we can also assume this. que los que estaban en el aposento alto Those that were in the upper room, ya o habían ya nacido de nuevo they either were already born again o nacieron de nuevo en esa misma experiencia. or they were born again in that same experience. ¿Por qué digo eso? What do I say? I'm sorry. Why do I say this? Porque acuérdense que cuando Jesucristo resucitó de los muertos, Because remember, when Jesus Christ was born, resurrected, Él se le apareció a mucha gente. he appeared to many. Inclusive dice la Biblia que en una ocasión se le apareció a más de 500 a la vez. According to the Bible, in just one occasion, he appeared to 500 in one, To more than 500 to more than 500 in one at the time. same time. Amen. Entonces, nosotros no sabemos quiénes más Él les haya soplado y les haya dicho, reciban el Espíritu Santo. We do not know who else he could have gone and gone ahead and breathed upon and received and had them receive the Holy Spirit. Puede ser que los 120 que estaban ahí It could ya be habían nacido de nuevo, that the 120 that were in the upper room already have been born again. pues sabemos que los discípulos eran parte y sí ya habían nacido de nuevo. And we know that the disciples are part, and if they have been born again, Entonces, ahora todos pueden recibir la nueva experiencia so now they all can receive the new experience para poder tener el poder de predicar el Evangelio. so that they can have the power to preach the gospel. Hay muchas cosas que podemos aprender de lo que significa el poder del Espíritu Santo en nosotros. There's many things that we can talk about that talks about the power of the Holy Spirit in us. Y de eso vamos a hablar después. And of that, we will speak of later. Pero es importante que entendamos que aquí habla de esa experiencia como un bautismo en el Espíritu Santo. But here it's important for us to understand that this is an experience of being baptized by the Holy Spirit, with the Holy Spirit, In the Holy Spirit. into the Holy Spirit. Que ese es el problema, que siempre hemos dicho con el Espíritu Santo. Amen. We have always said with the Holy Spirit. Eso no es malo, That's not wrong siempre que entendamos que As es long as hablando we de understand dos diferentes experiencias. that he is talking about two different experiences. Y la que tiene que ver con el Espíritu Santo And the one that has to do with the Holy Spirit es cuando dice ser bautizados dentro del Espíritu Santo. is when we are baptized into the Holy Spirit. La otra es dentro del cuerpo de Cristo.
The other one is into the body of Christ. Amén. ¿Alguien Amen. tenga alguna pregunta hasta ahora? Anybody have any questions? Todo el mundo está claro hasta ahora. Everyone is clear up to now? Ok, pues sigamos leyendo. Vamos entonces de nuevo We're going to continue a to read. Mateo, Let's go to the book of Matthew, donde estábamos, where we were, chapter 4. y vamos a examinar la otra faceta de este asunto de quién es Jesucristo que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. I'm sorry, it's Matthew 3, right? Mateo 3. Yes, I'm sorry. Can you say that one more time? Si vamos ahora a examinar la parte Now we are going to see the part donde Juan habla de algo en particular que Jesús hace. that where John actually speaks of something that Jesus does. Y vamos a ver si lo interpretamos correctamente ahora. And we are going to see if we can interpret this correctly. En el versículo 9, In verse 9, el que le está predicando, Juan el Bautista le está predicando a los fariseos, John the Baptist is preaching to the Pharisees. le dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. And do not think to say to yourselves, we have Abraham as our father, for I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. Y ahora el versículo 10, él les está dando un ultimato. And here in verse 10, he's giving them an ultimatum. Les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. And even now the axe is laid to the root of the trees. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut y echado en el fuego. down and thrown into the fire. ¿Qué sería un árbol o qué representaría un árbol que no da buen fruto? What would represent a tree that does not bear good fruit? No, ¿qué representaría el árbol? What would a tree represent? El árbol que no da buen fruto, ¿qué tipo de persona está representando? Oh, okay. A tree that does not bear good fruit, what kind of person is it representing? Uno que no ha nacido de nuevo, One that has not been born again. porque dice no da buen fruto. Because it says it does not give good fruit. So, obviamente el que no ha nacido nuevo no puede So- dar frutos del Espíritu Santo. Someone that has not been born again cannot give fruit of the Holy Spirit. Y por eso es cortado. And that's why it is cut down. No deje que nadie utilice ese versículo para decirle, un cristiano puede ser cortado si no da buen fruto. Don't let anyone use that verse like that to tell you that a Christian can be cut down if they don't give good tree. No, I mean, good fruit. Ok, Sorry. oigan bien. Una persona cristiana A Christian person no puede dar malos frutos. cannot give bad fruit. Voy a decir eso otra vez, Let me say this one more time porque sé que se pueden confundir. because you might be confused. Sí, una persona nacida de nuevo Someone that is born again no puede dar malos frutos. cannot bear bad fruit. Puede ser que dé pocos frutos, It might give little fruit, pero no puede dar malos frutos. but it cannot give bad fruit. ¿Por qué? Why? Porque eres un nuevo árbol. Because you are a new tree. No estás envenenado, no estás contaminado, You are not poisoned nor contaminated. so no tienes la capacidad de dar mal fruto. So you really cannot give bad fruit. El árbol que da mal fruto es el que no ha nacido nuevo. A tree that does not bear good fruit is a tree that has not been born again. It's someone that hasn't been born Una again. persona que no ha nacido nuevo. It's a person that hasn't been born again. So hay que entender de lo que Jesucristo está hablando aquí. So we need to understand of what it is that Jesus Christ is speaking of Acuérdense here. que le está hablando a los hebreos, los fariseos, los religiosos.
He is speaking to the Pharisees, the Sadducees, the religious ones. Está diciendo a ellos, mira, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. He's telling them, listen, the axe is laid to the root of the trees. Así que, ¿para qué servía el bautismo de Juan? So then, what was then the baptism of John the Baptist? Para demostrar que había arrepentimiento To show that there was repentance. y era el bautismo por los pecados. And it was the baptism for their sins. Sí, se llamaba bautismo por el perdón de pecados. It was the baptism for the forgiveness of their sins. Correcto, ese era el bautismo de Juan. That was the baptism of John. Y él estaba llamando a los hebreos. And he was calling to the Hebrews. Nada de eso tiene que ver ni con la iglesia ni con los gentiles. That has nothing to do with the church nor the Gentiles. Todo lo que acabamos de leer. Amén. All that we just read. Vamos a terminar de leer esta porción. Dice, Let's finish 11, reading this part. yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. I indeed baptize you with water unto repentance. Ven, la razón de ser bautizado con agua era para declarar, estoy arrepentido, estoy cambiando mi mente. Amen. When you were baptized with water, it was to show that you had repented, that you had a change of mind. Cuando una persona es bautizada en el agua, ahora no es para arrepentimiento, es para demostrar que ya hubo arrepentimiento, que ya hubo un nuevo nacimiento, que ya estamos salvos, crucificados con Cristo, enterrados con Cristo y resucitados con Cristo. Okay. So now when we are baptized because we already have repented. We already have been born again. We already, I lost the last two. We already were buried with Christ. Buried with Christ and resurrected. Amen. Amen. Así que dice aquí el versículo que sigue. So the verse that it, Por la segunda parte de este versículo dice, I'm sorry, the second part of this verse says, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Okay, ahora les voy a explicar algo bien importante. Now I'm going to explain to you something very important. Sí, présteme todo el mundo atención. So pay attention to me, please. Y ustedes los que llevan cierto tiempo en el Evangelio, And to those of you that have been for a while in the Lord, es muy probable que usted haya sido expuesto a este tipo de revelación o de información que les voy a mencionar. the likelihood is that you have been exposed to this information that I'm going to reveal to you right now. Y han sido expuestos de la manera equivocada. And you obviously have been taught wrong. Exposed, yeah, to the wrong information. Oigan bien, aquí dice que Él, hablando de Cristo, nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Here it says that you will be baptized with the Holy Spirit and fire. Como los cristianos tienden a no mantener las cosas y la interpretación bajo el contexto correcto, Because people don't have a tendency of keeping Christians don't have keep things in context cuando van a interpretar la Biblia, when they're going to interpret the Bible. estas cosas pasan. These things happen. Por ejemplo, hay un grupo de cristianos que es una denominación, la conocemos como evangélicos pentecostales. We know Pentecostal and evangelicals, Y sabemos que ellos hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo y fuego. they make a lot of emphasis with the Holy Spirit and fire. De ahí salieron las canciones como aquella famosa canción que decía, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. And one of the songs was for the Lord to just send fire. Y la letra de la canción decía, manda fuego
And the lyrics to the song said, "Send fire, Lord, y bautízanos con tu poder." and baptize us with your power." So ellos entienden que el ser bautizado aquí con fuego quiere decir recibir poder. So they understand here that to be baptized with fire is to receive power. Pero eso está muy incorrecto. That is not correct. Y eso pasa entre los hispanos y también los anglos. That happens among different types of people. Yeah, whether it be Hispanics or Anglo, it's the same thing. I've heard the same thing. Y es, por ejemplo, que la gente piensa que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, And that many people believe that when the Holy Spirit comes upon you, es como un fuego de pasión, un fuego por dentro. it's like a fire, passion fire. Y usted oye que los pastores ahora dicen, ahora mismo se ha anunciado, recibe fuego, fuego. And you hear the minister screaming, "Be baptized with fire, fire." Y fire. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es una mala interpretación. So what happens, that is a misinterpretation. Y vemos eso en muchas iglesias. And we see this in many, many churches. Por eso la gente cuando reciben la presencia del Espíritu Santo, That's why when they receive the presence of the Holy Spirit, no saben contener sus emociones porque su subconsciente they cannot contain their emotions because in their subconscious, ellos dicen, bueno, si es como el fuego, tengo que moverme como que me estoy quemando, tengo que dar vuelta como un trompo. and they make connections such as, well, if it's fire, then I have to spin around and act like I'm on fire. Pero en realidad, But in reality, mire el contexto aquí. let's keep it in context. Versículo 12, Verse 12, él dice, su aventador está en su mano, his winnowing fan is in his hand, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, and he will thoroughly clean out his threshing floor, y recogerá su trigo en el granero. and gather his wheat into the barn, Y mire la otra parte. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. but he will burn up the shaft with unquenchable fire. Unquenchable fire. No sé si ya ustedes lo han podido ver, I don't know if you have been able to see it just yet, pero cuando él dice bautizará en Espíritu Santo y fuego, but when he says that he will baptize with the Holy Spirit and fire, se refiere, por un lado, van a ser bautizados los que nacen de nuevo, it means that one side, those that have been born again will be baptized en el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, pero van a haber algunos que van a ser bautizados en el fuego. but there are some that are going to be baptized in the fire. Y aquí dice que es el fuego de juicio. And here it's talking about the fire of judgment. Él dice, él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, esos son los que son salvos, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, esos son los que se van al infierno. And he will thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn. Those are the ones that are born again. But he will burn up the shaft with unquenchable fire, that is hell. Realmente no hay porciones bíblicas que expresan There is no scriptural, any verse in scripture que expresan that expresses que el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo de fuego. that the baptism of the Holy Spirit is a baptism of fire. Son dos cosas diferentes. It's two very different things. Ahora, Now, cuando la Biblia habla de fuego, when the Bible speaks of fire, habla también de prueba. it speaks also of trials. Por ejemplo, For example, la Biblia dice que en el día del fuego, the Bible says that the day of the fire, en el día que se van a probar
el material con que has construido, the day that the materials in which you have built will be tried, dice, serán probados por el fuego. they will be tried with fire. Porque ¿qué hace el fuego? Consume. Because what does the fire do? It consumes. Cuando la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, When the Bible says that God is consuming fire, la gente piensa, ay, es que este poder que estoy sintiendo, es el fuego del Espíritu Santo, fuego consumidor. Eso no This es lo que la Biblia power. se refiere. this fire that some people say that they feel that it's a consuming fire. That's not what it is. El contexto de fuego consumidor es el juicio de Dios. The context of consuming fire is the judgment of God. Tú puedes pasar por una prueba You can pass through a trial y tú puedes asociarla como con decir, pasé por el fuego. and you can associate it with, I've been through fire. Eso es bíblico. That is biblical. Nosotros sabemos que los judíos, los hebreos, We know that the Jews and the Hebrews que servían con Daniel fueron That- echados en el horno de fuego. served with Daniel, they were put into an oven of fire. Pero acuérdense que el horno de fuego era para juicio, era A para furnace of matar fire. gente. And we know that that was actually created to kill people. It was judgment. La única diferencia es que Dios los salvó y el fuego no los quemó. The difference is that God saved them and the fire did not burn them. ¿Me van entendiendo? Do we understand? So, es importante entender eso. So it's very important to understand this. Ahora, eso no quiere decir que la expresión del Espíritu Santo So that now does not mean that the feeling of the Holy Spirit, the no sea expression of con the poder, Holy Spirit is not with power, es con poder. it is with power. Sentir la presencia de Dios es algo fenomenal, tremendo. To feel the presence of God is something phenomenal. Pero no podemos decir, ay, es el fuego de Dios. But we cannot say, it's the fire of God. No, es el Espíritu Santo. It is the Holy Spirit. Es el poder de Dios. It is the power of God. Pero la Biblia cuando habla de fuego hay que saber el contexto en que lo está hablando. But when the Bible talks about fire, we need to make sure in the context it is speaking of. Nuevamente, tú puedes utilizar similitudes. You, again, can use different similarities. Si tú dices, Señor, tengo un amor por ti que arde como fuego en mi corazón, If you tell the Lord, I have a love for you that burns in my heart, no hay problema porque eso está siendo utilizado como una similitud. no problem, because that is being used as a similarity. Pero aquí no, aquí está hablando But here it's not. específicamente de que cuando Cristo llegara, Él está diciendo a ellos, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. And here it's talking about when Jesus Christ comes, he's going to baptize you with the Holy Spirit and fire. Él viene a dar poder, pero también viene a juzgar. He comes to give power, but he also comes to judge. Y Él viene a limpiar la era. And he comes to clean the shaft. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Es como cuando tú tienes un sembrado de trigo. It's like when you have a harvest of wheat. Tú tienes que abanicarlo, con un abanico grande tienes que soplarlo You need to fan it with a really big fan para que se separe la semilla de la cáscara. so that the seeds is pulled out of the Separated from the cover, which is, I don't know how to call pod. that. The pod? I guess, yeah. Okay, se tiene que separar la cáscara del trigo. Amen. The pod needs to be separated from the seed. Entonces, para eso se utilizaba un abanico. And that's what the fan was used for. Entonces él está diciendo, él viene a limpiar su era. Lo que sirve se va a quedar con eso. Dice, el trigo es para el granero. And what he comes out to thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn, what he's going to knead and use. Y lo que sobra, que es la paja, eso va para el fuego. But he will burn up the shaft, which that's what ends up in fire.
Y nota que dice fuego que no se va a apagar, así que está hablando del infierno. So again, it's talking about unquenchable fire. It's talking about hell. Me hago entender, amado, ¿entiende lo que estoy diciendo? Am Tengo una I pregunta. able to explain it? Ok, perfecto. Dime la pregunta. So, podemos también llegar a pensar que es como si fuera el trigo y la cizaña, por decirlo así. Muy So, correcto. el trigo viene siendo los nacidos de nuevo y obviamente la cizaña pues, o sea, no sirve, eso me imagino que... O sea, es como una comparación, lo que se me vino a la mente fue un tipo de comparación de esa manera, porque fue lo más rápido que me llegó, porque crecen juntos, mas no se mezclan. Y son Correcto, muy sí. parecidas y una no sirve y la otra sí. Entonces Correcto. entiendo que, ¿verdad? No sé. Es correcto, es correcto. She is expressing that it's similar to the other portion in the Bible where it talks about that Jesus would separate the wheat from the chaff, meaning the wheat from the tares, the wheat and the tares. The tares, they look like wheat, but they're not wheat. And at the end of the age, God will separate one for a burning and the other one for his barnyard. Well, this will be the same. This is the same example, but just using a little different. Is using the wheat itself and the hay that covers it. Yeah, it's the shaft. That's actually what the shaft is. It's the husky part. Right, very good. The husk, yes. That's the perfect word there. Okay, amado. So, entonces, ¿ven cómo se sacó una doctrina de algo que está mal interpretado? Do you see how a doctrine was actually pulled out of here because it was so misinterpreted? Ahora, oiga bien esto. Now listen well. Si volvemos al libro de los Hechos, no tiene que ir allá, pero se lo voy a citar. If we go back to the book of Acts, you don't have to go there, but I'm going to quote it. Cuando llegó el día de Pentecostés, when the day of Pentecost came, dice, entró un viento recio sobre el lugar donde estaban reunidos los 120. A wind blew strong where wind. A strong wind. A strong wind blew where the 120 were in the upper room. Y dice la escritura, and scripture says, que ellos recibieron el Espíritu Santo, that they received the Holy Spirit. Dice, lo que dice es que se le aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos. You read that tongues of fire actually appeared over their heads. Mire, vamos a hacer una cosita porque quiero que usted lo vea. Voy a buscárselo aquí para leérselo completo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 2. We are in the book of Acts. Sí, capítulo 2. Chapter 2. Voy a leer el versículo 1 en adelante. Let me know when I'm going to read verse 1 and on. Let me know when you're ready, Pastor. I'm good. Okay. Cuando llegó el día de Pentecostés, and when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind. So and it filled the viento, whole house ¿verdad? where they were sitting. El estruendo del viento vino. Amen. A rushing mighty wind. Ahora, el versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, mira lo que dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Así que vamos a examinar qué es lo que acabamos de leer. So let's go ahead and examine what we just read. Vino el Espíritu Santo. The Holy Spirit came. Se expresó como un viento, o por lo menos vino un viento con la manifestación.
a rushing mighty wind came in with the manifestation. Pero dice que lo que ellos vieron fue que se les aparecieron lenguas como de fuego. And it says that upon then there appeared to them divided tongues as of fire. Ok. Si la Biblia confirma la Biblia, If the Bible confirms the Bible, ¿dónde hemos visto lenguas de fuego en otras partes de la Biblia? where have we seen tongues of fire in other parts of Scripture? Pues si vamos al tabernáculo, If we go into the tabernacle, vemos que dentro del tabernáculo hay, oigan bien, hay un mueble llamado el candelabro. there is a piece of furniture in the tabernacle, which is the candlestick. Y el candelabro es una lámpara de fuego. And the candlestick is a lamp of fire. Hay que prenderla en la parte de arriba. It needs to be turned on the top. ¿Y con qué se prende? Pues Lit. con fuego. And the way it's actually lit is with actual fire. ¿Qué es lo que tú ves cuando hay una lámpara prendida, una vela prendida? Siempre se ve una lengua de fuego. And what do you see when you see the little fire on a candle is a little tongue of fire. So, la razón por la cual eso apareció sobre ellos And the reason why that appeared upon them y no continuó apareciendo sobre todos los demás que se salvaban, and it didn't continue to appear upon all of those that were born saved, ni pasa hoy tampoco, nor does it happen today and day. es porque esa fue la primera vez It's because that was the first time donde el Espíritu llegó where the Holy Spirit came y ellos fueron bautizados en el Espíritu and they were baptized in the Spirit, y el Espíritu declaró con las lenguas de fuego and the Spirit declared with the tongues of fire que ellos eran la verdadera iglesia. that they were the true church. Esa fue la revelación y el nacimiento de la iglesia de Cristo. That was the revelation and the birth of the church in Of Jesus Christ. Mhm. Y por eso la evidencia era las lenguas de fuego, And that's why the evidence of the tongues of fire, porque el candelabro en el tabernáculo es la iglesia unida con Cristo. because the candlestick in the tabernacle is the church put together with Christ. United with Christ, or Thank you. joined to Christ. Y dentro tenía el aceite, And inside it was full with oil, que es tipo del Espíritu Santo. which is that type of the Holy Spirit. Así que en el aposento alto vimos el verdadero candelabro. So in that upper room, we were able to see the true candlestick. Entonces ya no hace falta más hacer lo mismo. So nothing else needs to be done. El testimonio que Dios quería dar ya lo dio, ahí está The establecido testimony y quedó registrado. that God gave is already there and it's registered. So nota que aún el fuego de que So estamos notice. hablando aquí That even the fire that we're speaking of here no tiene nada que ver con la interpretación de fuego pentecostal. has nothing to do with the interpretation of Pentecostal fire. ¿Entienden? No tiene nada que ver con eso. It has nothing to do with this. Este es el nacimiento de la iglesia. This is the birth of the church. El hablar en lenguas, In speaking in tongues speaking in tongues, es la manifestación del Is the- poder en el cual tú has recibido por ser bautizado. is the manifestation of the power that you have received being a Christian, No, being baptized. being baptized, Siendo bautizado en el Espíritu Santo. in being baptized in the Holy Spirit, Porque son parte de los dones. because it is part of the gifts. Por eso en ese día hablaron en lenguas, That's why that day they spoke in tongues. porque fue la primera vez que se manifestaron los It dones was the first time that the gifts were manifested para poder alcanzar toda la gente que alcanzaron. so that they can reach all of the people that they reached. Ellos ni siquiera recibieron el don de lenguas que habla Pablo,
They did not receive the gift of tongues that Paul talks about, sino que ellos recibieron la manifestación del don they received the manifestation of the gift para poder alcanzar a todos los que estaban reunidos, que se convirtieron en ese día cuando Pedro empezó a predicar. to be able to reach all those that were in that area, so that they can hear the word when Peter came out to preach. Amen. ¿Cuántos pudieron ver eso y entenderlo? How many were able to see this and understand it? Está claro para todo el mundo. Is it clear to everyone? Bueno, ya nos pasamos de tiempo, yo sé que está bueno, pero se nos fue el tiempo. We are out of time. Yo It sé has que está been very bueno, pero good. se acabó el tiempo ya. It is good, but we are out of time. Amen. I see you, Matthew. I see you there. Ok, mi gente, les voy a dar un anuncio y con esta vamos a cerrar. I'm going to give you an announcement, and with this, we are going to close. Señor, gracias en esta noche. Lord Jesus, thank you in this evening. Todo lo que hemos aprendido que se nos revele en los corazones Everything that we have learned, that it would be revealed in our hearts, y que permanezca en nuestros corazones and that it would stay in our hearts para que podamos utilizarlo para tu gloria. so that we can use it for your glory. Gracias por el Espíritu Santo. Thank you for the Holy Spirit. Gracias por el bautismo del Espíritu Santo. Thank you for the baptism of the Holy Spirit. Gracias porque ya no hay juicio para los que están en Cristo. Thank you because there is no judgment for those that are in Christ Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen and amen. Les quiero mucho, mis amados.